La noche en que el millonario volvió a desmayarse, nadie gritó. Nadie corrió. Nadie llamó al médico. Solo el padre soltero que limpiaba la casa dejó caer el trapeador, miró el cuerpo inmóvil en el suelo de mármol y entendió, con un frío que le subió por la espalda, que esa enfermedad llevaba años mintiendo, y que él era el único que estaba viendo la verdad. El padre se llamaba Mateo, y había aprendido a leer silencios desde que su hijo empezó a tartamudear después de la muerte de su madre. Mateo limpiaba casas grandes con la misma paciencia con la que ayudaba a su niño a pronunciar las palabras difíciles, despacio, sin juzgar, sin hacer ruido. La mansión del millonario era su trabajo mejor pagado y también el más extraño. Don Julián siempre estaba enfermo, siempre cansado, siempre rodeado de médicos que entraban y salían con caras graves y diagnósticos ambiguos. Es delicado, decían. Es hereditario, repetían. No hay mucho que hacer. Y, sin embargo, Mateo notaba detalles que no cuadraban, pastillas sin abrir, citas canceladas, miradas esquivas del administrador y una casa que parecía más una jaula que un hogar. Esa noche, mientras sostenía la cabeza de don Julián y llamaba a emergencias, Mateo sintió algo más que miedo. Sintió responsabilidad. Porque el millonario, con los ojos entreabiertos, le apretó la muñeca y susurró un nombre que no era el suyo, ni el de ningún médico. Era el nombre de alguien ausente, alguien que pesaba en la casa como una sombra. Después, el desmayo se volvió silencio. Cuando el médico confirmó que había sido otro episodio, Mateo no se quedó tranquilo. Volvió a limpiar, pero ya no miraba el polvo, miraba los papeles. No por curiosidad, sino por instinto. Encontró facturas duplicadas, medicamentos cambiados, informes incompletos. Y una carta vieja, escondida detrás de libros que nadie abría, escrita con una letra temblorosa, una confesión de miedo, de control, de alguien que decía amar pero que había convertido la enfermedad en una herramienta. Mateo no era investigador ni héroe. Era un padre cansado que necesitaba llegar temprano a casa para ayudar con la tarea. Pero había visto lo que la mentira le hacía a un niño, y no iba a permitir que siguiera rompiendo a un adulto. Empezó con pequeñas preguntas, con observaciones inocentes. El administrador se puso tenso. Los médicos evitaron mirarlo a los ojos. Don Julián, en cambio, empezó a mejorar cuando Mateo estaba cerca. No físicamente, no aún. Mejoraba en la forma en que respiraba, en cómo pedía agua sin disculparse, en cómo se atrevía a decir no. Un día, mientras limpiaban juntos el despacho, don Julián le contó su verdad a medias. Que había heredado una fortuna, sí, pero también una tutela que nunca terminó. Que alguien había decidido, desde joven, que su fragilidad era conveniente. Que estar enfermo era más fácil que pelear. Mateo escuchó sin interrumpir. No prometió nada grandioso. Solo dijo que la verdad, cuando se limpia con constancia, brilla sola. Las consecuencias no tardaron. El administrador intentó despedir a Mateo. Los médicos cambiaron de tono. Aparecieron amenazas suaves, de esas que se disfrazan de consejos. Mateo pensó en su hijo, en el alquiler, en el miedo. Y aún así volvió al día siguiente. Porque había descubierto algo más, don Julián no estaba tan enfermo como le habían hecho creer. Estaba agotado de obedecer. La primera victoria fue pequeña y enorme a la vez. Un médico independiente. Un análisis repetido. Un diagnóstico desmontado. No era sano del todo, pero tampoco estaba condenado. El silencio se rompió como un cristal viejo y la casa empezó a respirar. Don Julián lloró sin vergüenza por primera vez en años. Mateo llamó a su hijo para decirle que llegaría tarde, y el niño, del otro lado, pronunció su nombre sin trabarse. El cambio no fue instantáneo. Hubo retrocesos, dudas, noches largas. Pero cada verdad descubierta quitaba peso a la enfermedad. La mansión dejó de ser jaula. Don Julián empezó a caminar por el jardín. Mateo dejó de limpiar solo superficies y empezó a limpiar historias. Y cuando finalmente se enfrentaron a quien había manipulado todo, no hubo gritos,
solo documentos y luz. La verdad no necesitó venganza, necesitó aire. Cuando parecía que lo peor había pasado, una nueva pregunta se coló entre los muebles recién ordenados: ¿qué pasaría ahora que la mentira ya no sostenía nada? Porque sanar también da miedo. Porque vivir sin excusas exige valentía. Y porque don Julián, por primera vez, estaba realmente solo con sus decisiones. El día que Mateo anunció que debía reducir horas para cuidar más a su hijo, don Julián sintió el mismo vacío que antes llenaba con pastillas. Pero esta vez no pidió que se quedara. Le ofreció algo distinto: respeto. Le ofreció ayuda. Le ofreció empleo estable y flexible. No por gratitud, sino por justicia. Mateo aceptó con condiciones claras. Los límites, aprendió don Julián, también curan. La segunda parte de la verdad llegó cuando don Julián decidió contar su historia públicamente. No por escándalo, sino para cerrar ciclos. La prensa apareció, sí, pero también personas que habían vivido algo parecido. El millonario ya no fingía debilidad. Hablaba despacio, con pausas reales, con errores humanos. Mateo lo veía desde el fondo, pensando en cómo una casa puede enfermar si se llena de secretos.